Hay silencios que dicen más que 1000 discursos de premiación. Hay ausencias que pesan más que todas las estatuillas doradas del mundo. Y hay nombres que, a pesar de haber conquistado al planeta entero, nunca volvieron a escuchar su nombre pronunciado en el escenario del Teatro Dolby. Mario Moreno Cantinflas fue uno de ellos. Y quizás eso no fue casualidad. En 1956, un cómico mexicano que apenas hablaba inglés se paró frente al mundo entero y demostró que el humor, como la música, no necesita traducción. Su interpretación de Passepartout en la Vuelta al Mundo en 80 días no solo conquistó taquillas globales, no solo arrancó risas en idiomas que él mismo no comprendía completamente, sino que le valió un Globo de Oro como mejor actor de comedia. Hollywood, esa maquinaria implacable de sueños fabricados y estrellas manufacturadas, pareció abrir sus puertas de par en par a un hombre cuyo talento era tan indiscutible como su acento era inconfundible. Parecía el comienzo de algo grandioso. Pero fue, en cambio, el final de algo que nunca llegó a ser. Porque después de aquel momento de gloria internacional, después de que su rostro apareciera en carteles de cine desde Times Square hasta Piccadilly Circus, después de que millones de personas en todo el mundo aprendieran a reír con sus gestos imposibles y su verborrea genial, Cantinflas nunca volvió a estar cerca del Oscar. Nunca más fue considerado seriamente por la Academia. Nunca más Hollywood lo llamó para proyectos de ese calibre. Y la pregunta que nadie hizo en voz alta durante décadas, la pregunta que flotó como un fantasma entre las palmeras de Beverly Hills, es simple y perturbadora. ¿Por qué? Para entender lo que pasó después, primero hay que entender lo que pasó antes. Cantinflas no llegó a Hollywood como un desconocido que buscaba fortuna. Llegó como una leyenda consolidada, como el rey indiscutible del cine mexicano, como un fenómeno cultural que había logrado algo casi imposible, hacer reír a ricos y pobres por igual, ser adorado por intelectuales y por trabajadores, convertirse en el espejo cómico de toda una nación. En México, Cantinflas no era solo un actor. Era un símbolo. Era la voz del pelado, del ingenioso sobreviviente urbano que enfrentaba la burocracia, la injusticia y la hipocresía con la única arma que tenía, su lengua afilada y su capacidad infinita para enredar las palabras hasta convertirlas en poesía absurda. Charlie Chaplin, el genio silencioso que había definido el cine cómico mundial, dijo una vez que Cantinflas era el mejor comediante vivo. No uno de los mejores. El mejor. Viniendo de Chaplin, esas palabras no eran un cumplido cortés. Eran un certificado de genialidad. Pero Hollywood, como institución, nunca operó únicamente bajo criterios de genialidad. Hollywood siempre ha sido muchas cosas a la vez: una fábrica de entretenimiento, un sistema económico brutal, un club exclusivo con reglas no escritas, y un espejo distorsionado donde la grandeza artística a veces se refleja y a veces simplemente desaparece. Cuando Mike Todd, el productor visionario y audaz detrás de La Vuelta al Mundo en 80 días, decidió apostar por Cantinflas para el papel de Passepartout, estaba tomando un riesgo calculado. Todd era un hombre que entendía el espectáculo, que sabía que el cine no era solo contar historias, sino crear eventos culturales. Y necesitaba algo más que un buen actor. Necesitaba magia. Necesitaba a alguien que pudiera sostener una película ambiciosa, cara, grandiosa, llena de cameos estelares y locaciones exóticas. Necesitaba a alguien que el público mundial quisiera ver. Y encontró a Cantinflas. La película fue un éxito monumental. No solo ganó el Oscar a Mejor Película, sino que se convirtió en uno de los mayores fenómenos de taquilla de la década. Y Cantinflas, con su boina, su bigote y su manera única de moverse como si su cuerpo estuviera hecho de goma y astucia, fue una de las razones principales de ese éxito. Los críticos internacionales reconocieron su talento. El público lo adoró. El Globo de Oro que recibió fue merecido, incuestionable. Y sin embargo, cuando llegó la ceremonia de los Oscar, su nombre no apareció entre los nominados a Mejor Actor de Reparto. Ni siquiera eso. Como si su contribución, tan visible en la pantalla, se hubiera vuelto invisible para los votantes de la Academia. Algunos dirán que fue un tema de categorías, que la Academia tiene sus propios criterios técnicos,
que no todas las actuaciones brillantes reciben nominaciones. Y eso es cierto. Pero también es cierto que Hollywood tiene memoria selectiva. Y que esa memoria, a lo largo de su historia, ha demostrado patrones incómodos, silencios elocuentes, y una capacidad notable para olvidar precisamente a quienes no encajan en ciertos moldes predefinidos. Después de la vuelta al mundo en 80 días, Cantinflas volvió a México. Regresó a su territorio, a su público fiel, a ese circuito de producción cinematográfica que lo había convertido en el actor mejor pagado de América Latina. Siguió haciendo películas. Siguió llenando cines. Siguió siendo Cantinflas. Pero las puertas de Hollywood, que parecían haberse abierto con tanta promesa, nunca volvieron a abrirse realmente. Hubo otro intento, otra película estadounidense, Pepe, en 1960. Otra producción ambiciosa, otra apuesta grande. Pero esta vez no funcionó. La película fue un fracaso comercial y crítico. Y con ese fracaso, se cerró definitivamente un capítulo. Ahora bien, uno podría pensar que eso es simplemente el curso natural de las carreras artísticas. Que no todos los proyectos funcionan. Que el éxito de una película no garantiza el éxito de la siguiente. Y nuevamente, eso es absolutamente cierto. Pero hay algo más en esta historia, algo que se percibe cuando uno examina con cuidado cómo Hollywood ha tratado históricamente a los talentos extranjeros, especialmente aquellos que vienen de tradiciones culturales que no se alinean perfectamente con los códigos narrativos y estéticos anglosajones. Hollywood siempre ha tenido una relación ambivalente con lo extranjero. Por un lado, ha importado talento de todo el mundo, directores alemanes, actores británicos, actrices italianas, cineastas franceses. Por otro lado, ese talento importado casi siempre ha tenido que adaptarse, asimilarse, pulir sus aristas más distintivas para encajar en los moldes establecidos. Los que lo lograron, triunfaron. Los que mantuvieron su esencia demasiado intacta, a menudo quedaron en los márgenes. Cantinflas era esencialmente inadaptable. Su comedia no era física en el sentido de Chaplin o Buster Keaton, aunque tenía elementos físicos. No era verbal en el sentido de los grandes comediantes estadounidenses, aunque las palabras eran su herramienta principal. Era algo completamente distinto, una forma de humor basada en la subversión lingüística, en el juego con la sintaxis, en la creación de un lenguaje propio que sonaba como español pero que en realidad era pura invención poética. Eso funcionaba maravillosamente en español. Funcionaba, de manera sorprendente, incluso cuando el público no entendía las palabras, porque su físico y su timín eran impecables. Pero no era algo que Hollywood supiera cómo comercializar, cómo encajar en sus fórmulas probadas. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque no se trata solo de que Hollywood no supiera qué hacer con Cantinflas. Se trata de que quizás tampoco quiso averiguarlo. La industria cinematográfica estadounidense, especialmente en aquellos años dorados de mediados del siglo XX, operaba bajo un sistema de estudios que controlaba cada aspecto de la producción y distribución. Los actores tenían contratos de exclusividad. Los roles se diseñaban pensando en personalidades específicas. Las carreras se construían con cuidado, película tras película, imagen pública cuidadosamente cultivada. Cantinflas no pertenecía a ese sistema. Era una estrella independiente, con su propia productora, con su propio control creativo. Y eso, en el Hollywood de aquella época, era casi una herejía. Pero hay otro factor, más sutil, más difícil de documentar, pero no por ello menos real. Y es el factor del orgullo institucional. Hollywood, como cualquier sistema poderoso, tiene un ego. Y ese ego se manifiesta en muchas formas, en qué historias se cuentan, en quién se celebra, en quién se recuerda. Cuando un talento extranjero llega y triunfa sin haber sido descubierto por ellos, sin haber pasado por su sistema de desarrollo y promoción, sin deber su éxito a la maquinaria hollywoodense, hay una incomodidad implícita. Es como si el éxito de esa persona cuestionara la narrativa central de Hollywood, que ellos son los creadores de estrellas, los descubridores de talento, los únicos que realmente saben cómo convertir a alguien en leyenda.
Cantinflas no necesitaba ser descubierto. Ya era una leyenda. Y quizás eso fue su mayor problema. Pensemos en otros casos similares. Pensemos en cuántos actores y actrices de origen latino han tenido que luchar durante décadas para conseguir roles que no fueran estereotipos, para ser vistos como algo más que el personaje étnico de turno. Pensemos en cómo el sistema de premios, incluidos los Oscar, ha ignorado sistemáticamente durante años el cine hecho en otros idiomas, como si la grandeza cinematográfica solo pudiera existir en inglés. Hasta hace muy poco, las películas extranjeras tenían su propia categoría separada, como si fueran un género aparte y no simplemente cine de calidad hecho en otras lenguas. Eso ha cambiado lentamente, muy lentamente, pero durante la época de Cantinflas, esa mentalidad estaba en su apogeo. Y luego está el asunto del tipo de comedia que Cantinflas representaba. Hollywood, en los años 50 y 60, tenía sus propios cómicos consagrados. Tenía a Jerry Lewis, a Bob Hope, a Danny Kaye. Tenía un tipo específico de humor que funcionaba para el público estadounidense. Un humor más directo, más basado en situaciones visuales claras, en diálogos rápidos pero comprensibles, en personalidades definidas. El humor de Cantinflas era anárquico, era improvisacional, era profundamente ligado a un contexto cultural específico. Y aunque en La Vuelta al Mundo en 80 días funcionó porque el personaje de Passepartout permitía cierta excentricidad, trasladar esa fórmula a otros proyectos americanos resultaba complicado. Cuando se hizo Pepe, el problema se hizo evidente. La película intentó capturar la magia de Cantinflas, pero en un contexto completamente estadounidense, con docenas de cameos de estrellas de Hollywood, con una historia que intentaba ser universal pero que terminó siendo dispersa. No había un Mickey Todd detrás, no había esa visión clara de cómo usar el talento de Cantinflas. Y el resultado fue una película que no satisfizo a nadie, ni al público estadounidense, que no terminaba de conectar con el personaje, ni al público mexicano, que sentía que su ídolo estaba siendo desperdiciado en una producción que no lo entendía. El fracaso de Pepe podría haberse visto como una oportunidad para aprender, para intentar otro enfoque, para encontrar la manera correcta de integrar a Cantinflas en el cine estadounidense. Pero Hollywood rara vez da terceras oportunidades cuando la segunda ya falló. El negocio del cine es implacable en ese sentido. Y así, Cantinflas simplemente dejó de ser una opción para los productores de Hollywood. No hubo un veto oficial, no hubo una declaración pública, no hubo ningún memo que circulara diciendo que Cantinflas estaba prohibido. Simplemente dejó de recibir llamadas. Dejó de ser considerado. Se convirtió en una anécdota, en una curiosidad histórica, ese comediante mexicano que una vez triunfó en una gran película y luego desapareció. Pero decir que desapareció es profundamente injusto. Porque Cantinflas no desapareció. Siguió siendo inmensamente popular en América Latina. Siguió haciendo películas que generaban millones. Siguió siendo una figura cultural de primer orden. Lo que desapareció fue su presencia en la conversación de Hollywood, en las consideraciones de la Academia, en el imaginario del cine estadounidense. Y esa desaparición selectiva dice mucho sobre cómo funciona el reconocimiento en esta industria. Hay un concepto en sociología que se llama gatekeeping, que se refiere a las personas o instituciones que controlan el acceso a ciertos espacios, oportunidades o reconocimientos. Hollywood es, quizás, el ejemplo más perfecto de gatekeeping cultural que existe. Los estudios deciden qué películas se hacen. Los distribuidores deciden qué películas se ven. Los críticos influyentes deciden qué películas se toman en serio. Y la Academia decide qué películas y qué actuaciones se recuerdan como las mejores de cada año. Ese sistema de filtros sucesivos crea una narrativa muy específica sobre qué es el buen cine, quién es un gran actor, que merece ser celebrado. Y cualquiera que no pase por esos filtros correctamente, simplemente queda fuera de la historia oficial. Cantinflas pasó uno de esos filtros con La Vuelta al Mundo en 80 días. Tuvo éxito comercial, tuvo reconocimiento crítico, ganó un Globo de Oro. Pero no pasó el filtro de la nominación al Oscar. Y cuando Pepe falló, no hubo segunda oportunidad para intentar pasar nuevamente.
La puerta se cerró. Y las puertas de Hollywood, cuando se cierran, rara vez vuelven a abrirse. Ahora bien, algunos podrían argumentar que Cantinflas tampoco hizo mucho por mantener esa puerta abierta. Que podría haberse quedado en Estados Unidos, que podría haber intentado más proyectos, que podría haberse adaptado más. Y eso es parcialmente cierto. Pero también ignora quién era Cantinflas como persona y como artista. Él no era alguien que estuviera dispuesto a diluir su esencia para encajar en moldes ajenos. Tenía su propia visión, su propio estilo, su propio público. Y tenía algo que muchos actores en Hollywood nunca tuvieron: independencia económica y creativa. No necesitaba a Hollywood para sobrevivir. No necesitaba comprometerse artísticamente para pagar las cuentas. Y quizás eso también fue parte del problema. Porque Hollywood valora la lealtad, valora la dependencia, valora a aquellos que necesitan el sistema tanto como el sistema los necesita a ellos. Existe también una dimensión racial y cultural que no se puede ignorar. Aunque Cantinflas tenía piel clara y podría haber pasado por europeo en ciertos contextos, su identidad era inequívocamente mexicana. Su acento era mexicano, su humor era mexicano, su persona pública estaba profundamente arraigada en la cultura mexicana. Y Hollywood, en los años 50 y 60, no era especialmente acogedor con las identidades latinas auténticas. Había espacio para el latino exótico, para el galán de telenovela, para el personaje secundario pintoresco. Pero había muy poco espacio para una estrella latina que quisiera ser protagonista en sus propios términos, sin adaptarse a las expectativas estadounidenses de lo que un latino debía ser. Pensemos en cuántos actores latinos de aquella época tuvieron que cambiar sus nombres, ocultar sus acentos, interpretar personajes no latinos para poder trabajar consistentemente en Hollywood. Pensemos en cómo el cine estadounidense representaba a México y a los mexicanos, frecuentemente como caricaturas, como villanos, como figuras de alivio cómico que existían solo para contrastar con los héroes anglosajones. Cantinflas, con su dignidad, con su inteligencia cómica, con su popularidad masiva en su propio país, no encajaba en ninguno de esos moldes. Era demasiado grande para ser reducido a un estereotipo, pero quizás demasiado específicamente mexicano para ser visto como una estrella verdaderamente internacional por los estándares de Hollywood. Y aquí entra otro elemento fascinante de esta historia, el concepto de lo universal versus lo particular. Hollywood siempre ha vendido la idea de que sus películas son universales, que cuentan historias humanas que trascienden culturas y fronteras. Pero en la práctica, lo que han considerado universal casi siempre ha sido lo estadounidense. Las historias contadas desde perspectivas estadounidenses, con valores estadounidenses, con estéticas estadounidenses, son vistas como universales. Mientras que las historias contadas desde cualquier otra perspectiva son vistas como particulares, como étnicas, como de nicho. Es un truco retórico brillante, hacer que tu particularidad parezca universalidad, mientras que la particularidad de todos los demás permanece como tal. Cantinflas era profundamente particular. Su humor solo podía venir de México, de las calles de la Ciudad de México, de la experiencia de la clase trabajadora mexicana a mediados del siglo XX. Y aunque ese humor resonaba con audiencias de todo el mundo, incluyendo con aquellos que no hablaban español, siempre mantuvo esa especificidad. Nunca intentó ser un comediante genérico. Y quizás eso fue lo que finalmente lo hizo incompatible con la maquinaria de Hollywood, que necesita fórmulas replicables, personalidades que puedan ser vendidas de la misma manera en todos los mercados. Pero volvamos a la pregunta central. Si realmente hubo un veto a Cantinflas, ¿cómo funcionó? Porque no estamos hablando de una prohibición explícita, de un documento que dijera que Mario Moreno no podía trabajar en Hollywood. Los vetos en esta industria rara vez son así de directos. Son más sutiles. Son conversaciones privadas, son decisiones tomadas en reuniones donde no hay actas, son una serie de pequeños nos que nunca se explican completamente. Un productor decide no considerar a Cantinflas para un papel porque cree que el público estadounidense no conectará con su acento. Un director piensa que sería complicado dirigir a alguien que improvisa tanto.
Un estudio determina que el riesgo financiero es demasiado alto. Un agente deja de promocionar a su cliente para proyectos estadounidenses porque las respuestas siempre son tibias. Ninguna de estas decisiones individuales es un veto. Pero su efecto acumulativo es exactamente el mismo que si lo fuera. La puerta se cierra poco a poco, sin que nadie la cierre de un portazo. Y la persona del otro lado simplemente deja de intentar abrirla. Hay testimonios, algunos más confiables que otros, de que efectivamente hubo resistencia en Hollywood a trabajar con Cantinflas después del fracaso de Pepe. Hay quien sugiere que su insistencia en tener control creativo sobre sus personajes lo hacía poco deseable para los estudios acostumbrados a control total. Hay quien menciona que su estilo de trabajo, más relajado y basado en la improvisación, chocaba con los métodos de producción estadounidenses, donde cada minuto de filmación costaba dinero y el tiempo era oro. Y hay quien simplemente dice que después de un fracaso comercial tan grande, ningún estudio quería arriesgarse nuevamente con una estrella extranjera que ya había demostrado que su éxito anterior pudo haber sido más la excepción que la regla. Todos estos factores probablemente jugaron un papel. Pero también hay que considerar el contexto más amplio de cómo Hollywood ha tratado históricamente a los talentos que amenazan de alguna manera el status quo. Cantinflas no solo era un actor. Era un símbolo de algo más grande, la idea de que el talento genuino puede surgir de cualquier lugar, de que las narrativas hollywoodenses no son las únicas válidas, de que el público mundial no necesita únicamente películas estadounidenses para entretenerse. Y eso, para una industria que se ve a sí misma como el centro del universo cinematográfico, puede ser incómodo. El caso de Cantinflas no es único. La historia del cine está llena de talentos extranjeros que tuvieron momentos brillantes en Hollywood y luego desaparecieron de la conversación. Algunos por circunstancias personales, algunos por cambios en las modas cinematográficas, algunos porque simplemente el sistema decidió que ya no eran relevantes. Pero el patrón se repite con suficiente frecuencia como para que uno se pregunte si hay algo más sistémico en juego. Y luego está la cuestión de los premios. Los Oscar, en particular, tienen una historia compleja y a veces problemática con la diversidad y la inclusión. Durante décadas, actores y actrices de color fueron ignorados sistemáticamente. Durante décadas, las películas en idiomas extranjeros fueron relegadas a su propia categoría, como si no pudieran competir con las películas en inglés. Durante décadas, las historias consideradas dignas de los premios más importantes fueron historias muy específicas, contadas de maneras muy específicas, protagonizadas por personas muy específicas. Esos patrones han cambiado, lentamente, bajo presión social y crítica. Pero durante la época de Cantinflas, estaban firmemente establecidos. Cuando uno mira las actuaciones que ganaron o fueron nominadas al Oscar en los años inmediatamente posteriores a la Vuelta al Mundo en 80 días, ve un patrón claro. Actores estadounidenses o británicos, interpretando papeles en películas estadounidenses o británicas, con historias que resonaban con los valores y las sensibilidades de la Academia. Cantinflas, con toda su genialidad cómica, con toda su capacidad para hacer reír a millones de personas, simplemente no encajaba en ese patrón. Y la Academia, como cualquier institución conservadora, tiende a premiar lo que reconoce, lo que entiende, lo que se alinea con su propia visión de lo que es el buen cine. Pero hay que ser justos también. No todas las grandes actuaciones reciben nominaciones al Oscar. No todos los actores brillantes ganan premios. El reconocimiento de la Academia es importante, simbólicamente, culturalmente, pero no es la única medida del talento o del impacto. Cantinflas no necesitaba un Oscar para validar su genialidad. Su legado estaba asegurado mucho antes de que pusiera un pie en Hollywood. Millones de personas en América Latina crecieron viendo sus películas, riéndose con sus ocurrencias, adoptando sus frases como parte del lenguaje cotidiano. Creó un estilo de comedia que influenció a generaciones de artistas. Se convirtió en un ícono cultural que trasciende el cine. Eso es algo que ninguna estatuilla puede otorgar. Pero el reconocimiento de Hollywood no es solo sobre el reconocimiento individual. Es sobre lo que esa industria considera valioso, sobre qué voces amplifica y cuáles silencia,
sobre qué historias dice que merecen ser contadas y celebradas. Y cuando Hollywood ignora consistentemente a talentos de ciertas procedencias, cuando cierra sus puertas a perspectivas que no sean las dominantes, cuando sus premios reflejan una visión muy estrecha de lo que es la excelencia cinematográfica, eso tiene consecuencias culturales que van más allá de las carreras individuales. El caso de Cantinflas es emblemático porque ilustra perfectamente esa tensión. Un artista indiscutiblemente talentoso, reconocido internacionalmente, adorado por millones, que tuvo un momento de éxito en Hollywood, pero que nunca fue completamente aceptado por esa industria, que nunca recibió el tipo de reconocimiento continuo que su talento merecía. Y la pregunta que queda flotando es, ¿fue eso simplemente mala suerte, timing incorrecto, decisiones comerciales desafortunadas? ¿O fue algo más deliberado, más sistémico, un reflejo de cómo opera el poder cultural en el cine? No hay una respuesta fácil. Probablemente fue una combinación de factores. Pero lo que es innegable es que Hollywood tuvo la oportunidad de integrar verdaderamente a uno de los grandes comediantes del siglo XX en su panteón de estrellas, y no lo hizo. Tuvo la oportunidad de demostrar que valoraba el talento sin importar su origen, y dejó pasar esa oportunidad. Y Cantinflas, por su parte, demostró que no necesitaba la validación de Hollywood para ser grande, pero quizás el mundo del cine sí necesitaba que Hollywood fuera más inclusivo, más receptivo, más dispuesto a reconocer la grandeza en todas sus formas. Pensemos en qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Si Cantinflas hubiera recibido una nominación al Oscar por La Vuelta al Mundo en 80 días. Si hubiera ganado. Si ese reconocimiento hubiera abierto verdaderamente las puertas para más proyectos, para más colaboraciones, para una carrera estadounidense sostenida. ¿Cómo habría sido diferente la historia del cine? ¿Cuántos otros artistas latinos habrían encontrado más fácil el camino? ¿Cómo habría cambiado la percepción de Hollywood sobre el talento latinoamericano? Son preguntas especulativas, pero importantes. Porque los momentos en que una industria decide a quién celebrar y a quién ignorar tienen efectos duraderos. Crean precedentes, establecen expectativas, definen lo que es posible. Cuando la Academia decidió no nominar a Cantinflas, no solo estaba tomando una decisión sobre un actor en particular. Estaba enviando un mensaje sobre qué tipo de talento valoraba, qué tipo de comedia consideraba digna de los máximos honores, qué tipo de artista merecía estar en la conversación. Y ese mensaje fue recibido. No solo por Cantinflas, sino por toda una generación de artistas latinos que vieron como uno de los suyos, uno de los más grandes, fue tratado como una curiosidad temporal en lugar de como la leyenda que era. Ese mensaje resonó durante décadas, hasta que lentamente, muy lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Hoy en día, el panorama es diferente. Actores latinos ganan Óscares, dirigen películas nominadas, protagonizan grandes producciones. Películas en español ganan el premio a mejor película, algo que hubiera sido impensable en la época de Cantinflas. El cambio ha llegado, aunque a un paso dolorosamente lento. Y cada vez que celebramos esos avances, también deberíamos recordar a aquellos que abrieron caminos sin recibir el reconocimiento que merecían, a aquellos que fueron tan buenos que hasta sus contemporáneos lo admitieron, pero que aún así fueron dejados fuera de la historia oficial. Cantinflas murió en abril de 1993. Para entonces, había hecho más de 50 películas, había entretenido a incontables millones de personas, había dejado una marca indeleble en la cultura popular mexicana y latinoamericana. En su funeral, en la Ciudad de México, miles de personas salieron a las calles para despedirlo. Fue un momento de duelo nacional. Y en Hollywood, hubo notas de condolencia, reconocimientos póstumos de su talento, artículos que recordaban su breve pero brillante paso por el cine estadounidense. Pero ese reconocimiento llegó demasiado tarde. Las puertas que se cerraron en los años 60 nunca volvieron a abrirse en vida. Hay una ironía profunda en cómo funciona el reconocimiento en el mundo del arte. A menudo llegamos tarde. A menudo solo apreciamos completamente a los artistas cuando ya no están, cuando no pueden beneficiarse de esa apreciación, cuando no pueden crear nuevas obras inspiradas por ese reconocimiento. Y Hollywood,
A pesar de ser una industria construida sobre la creación de leyendas, ha sido particularmente culpable de este pecado. Ha ignorado o marginado a artistas brillantes durante sus vidas, solo para celebrarlos una vez que ya es seguro hacerlo, una vez que ya no representan ningún desafío al status quo. ¿Fue Cantinflas vetado activamente por Hollywood? En el sentido de una conspiración organizada, probablemente no. No hay evidencia de reuniones secretas donde se decidió excluirlo. Pero en el sentido de un sistema que funciona de manera que ciertos talentos son sistemáticamente marginados, de una industria con barreras invisibles pero muy reales para aquellos que no encajan en sus moldes establecidos, de una maquinaria cultural que decide quién merece oportunidades continuas y quién no, entonces sí. Sí hubo un veto. Un veto silencioso, difuso, casi imposible de señalar con precisión, pero no por ello menos efectivo. Y quizás esa es la forma más insidiosa de exclusión. No la prohibición explícita que puede ser combatida y denunciada, sino el simple dejar de llamar, el olvidarse de considerar, el dar por sentado que alguien ya tuvo su momento y ahora es tiempo de pasar a la siguiente cosa. Es un veto por indiferencia, por falta de imaginación, por una tendencia a volver siempre a lo conocido y lo seguro. La historia del cine está llena de estas ausencias elocuentes. Actuaciones que no fueron nominadas, aunque debieron haberlo sido. Películas que no fueron distribuidas, aunque merecían audiencias masivas. Artistas que no recibieron las oportunidades que su talento ameritaba. Y cada una de esas ausencias cuenta una historia sobre el poder, sobre quién lo tiene y cómo lo usa, sobre qué voces son amplificadas y cuáles son silenciadas. Cantinflas no necesitaba a Hollywood para ser grande. Ya era grande. Pero Hollywood perdió algo al no abrazar completamente su genialidad. Perdió la oportunidad de ser más inclusivo, más diverso, más verdaderamente internacional en un momento en que podría haber marcado una diferencia. Y perdió la oportunidad de tener en su historia una de las colaboraciones más fascinantes que podría haber existido, la del genio cómico mexicano que hacía reír al mundo entero, trabajando regularmente con los mejores directores, guionistas y actores de su generación. Imaginen las películas que podrían haberse hecho. Imaginen las colaboraciones que podrían haber existido. Imaginen cómo habría sido diferente el panorama del cine cómico si Cantinflas hubiera tenido la misma plataforma continua que tuvieron otros grandes comediantes de su época. No es nostalgia vacía. Es reconocer que cuando una industria cierra sus puertas a ciertos talentos por razones que tienen más que ver con prejuicios culturales que con habilidad artística, todos perdemos. El cine se empobrece. Las audiencias se pierden de experiencias únicas. Y la historia que se cuenta sobre lo que es posible en el arte se vuelve más estrecha de lo que debería ser. Hoy, cuando vemos películas de Cantinflas, cuando escuchamos sus enredos verbales imposibles, cuando vemos su físico único y su timín perfecto, vemos a alguien que estaba en la cima absoluta de su arte. Vemos a alguien que, en palabras del propio Chaplin, era el mejor comediante vivo. Y luego miramos la lista de ganadores del Oscar, las nominaciones a lo largo de los años, y notamos la ausencia. Y esa ausencia plantea preguntas incómodas sobre cómo se decide quién merece ser recordado, cómo se construyen los cánones artísticos, y que se pierde cuando las instituciones culturales más poderosas tienen visiones demasiado estrechas de lo que constituye la excelencia. No se trata de reescribir la historia con resentimiento. Se trata de entender la historia con claridad. Se trata de reconocer que el talento no siempre es suficiente, que el éxito no siempre lleva a más oportunidades, que el reconocimiento institucional depende de muchos factores que van más allá del mérito artístico. Y se trata, quizás más importante, de preguntarnos qué podemos aprender de estas historias para asegurarnos de que no se repitan. El legado de Cantinflas no necesita la validación de Hollywood para ser sólido. Está ahí, en décadas de películas, en millones de risas, en la influencia cultural profunda que tuvo en México y América Latina, en la manera en que transformó la comedia cinematográfica en español. Está en cada comediante que aprendió de él, en cada persona que creció viendo sus películas, en la manera en que su nombre se convirtió en sinónimo de un cierto tipo de ingenio verbal y agilidad mental. Pero la historia de cómo Hollywood lo trató sí necesita ser contada. Necesita ser examinada.
Porque no es solo la historia de un hombre. Es la historia de cómo funciona el poder cultural, de quién decide qué historias importan, de cómo las instituciones pueden cerrar puertas sin siquiera admitir que están haciéndolo. Y mientras no entendamos esos mecanismos, mientras no los nombremos y los cuestionemos, seguirán operando, seguirán determinando quién tiene voz y quién no, quién es celebrado y quién es olvidado. Así que cuando nos preguntamos por qué Cantinflas nunca ganó el Oscar después de La Vuelta al Mundo en 80 días, la respuesta no está en una sola razón. Está en un sistema complejo de prejuicios culturales, decisiones comerciales, diferencias estéticas, choques de personalidad, timín desafortunado y sí, probablemente también en una cierta resistencia institucional a abrazar completamente a alguien que no encajaba en los moldes establecidos. Está en todas esas pequeñas decisiones que, sumadas, crearon una ausencia donde debería haber habido presencia. Está en esos silencios elocuentes que dicen tanto como cualquier discurso de premiación. Y al final, lo que nos queda es la pregunta. La pregunta de si el talento es suficiente. La pregunta de si el reconocimiento institucional realmente importa. La pregunta de cuántas otras historias como esta existen, cuántos otros artistas brillantes fueron dejados fuera de la narrativa oficial del cine. Y la pregunta de qué vamos a hacer al respecto, cómo vamos a asegurarnos de que las instituciones culturales que celebramos sean verdaderamente inclusivas, verdaderamente meritocráticas, verdaderamente capaces de reconocer la grandeza en todas sus formas. Cantinflas fue uno de los grandes. Fue reconocido como tal por el público mundial, por sus pares, por cualquiera que tuviera ojos para ver su genialidad. Pero el sistema que supuestamente celebra a los grandes en el cine no supo qué hacer con él una vez que pasó su momento inicial de novedad. Y eso dice menos sobre Cantinflas que sobre el propio sistema. Dice que el talento, por sí solo, no garantiza oportunidades continuas. Dice que el éxito inicial no asegura reconocimiento duradero. Y dice que a veces, solo a veces, las instituciones más poderosas del mundo del arte prefieren la comodidad de lo familiar sobre la emoción de lo verdaderamente extraordinario. Esa es la lección. Esa es la historia que la ausencia de Cantinflas en las ceremonias posteriores del Oscar nos cuenta. Y es una historia que vale la pena recordar, no con amargura, sino con claridad. Porque solo entendiendo cómo funcionan estos mecanismos de inclusión y exclusión, podemos empezar a cambiarlos. Solo reconociendo las ausencias podemos empezar a llenarlas. Y solo celebrando a aquellos que fueron ignorados en su tiempo podemos empezar a hacer justicia, aunque sea tardíamente, a la verdadera historia del cine.